y tendiendo puentes hacia su efectiva aplicación en la toma de decisiones. Bienvenida. Gracias. Gracias por la presentación. Un título un poco largo. Prometo que no va a ser tan larga la exposición. Quiero iniciar agradeciendo profundamente a la comisión organizadora del Congreso por toda la labor que han desarrollado todo el equipo de personas que hace posible este evento hoy. Muy especialmente a Diego Baldo y a Emanuel Grassi, a Florencia Restelli también por haberse puesto a disposición. Y quiero recordar y también saludar afectuosamente a la Universidad Nacional de Misiones, que es coorganizadora de este evento y que el 16 de abril, hace muy poquito, cumplió 50 años de existencia. La universidad es pública, gratuita y, bueno, de alta calidad, la formación de recursos humanos que realiza. Y, bueno, es la universidad donde me formé como genetista, como licenciada en genética. Entonces, aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente y para felicitar a la universidad por su papel. Entonces, bueno, empezando, yo realmente estoy un poco, se notará, ¿no? Los nervios, porque digo, el nivel de las exposiciones que me precedieron fue realmente impresionante, brillante, y han dicho cosas que son realmente admirables. Y al mismo tiempo voy a aprovechar y voy a hacer como Hernando, voy a citar a Lucas, por supuesto, no voy a hacer menos que tú, y también feliz porque en la sesión oral que estaba, antes, ¿no?, que me precedió acá en esta misma sala, también se comentaron algunas cuestiones de las cuales tangencialmente voy a tratar de hablar un poquitito y que para las cuales la herramienta de la genética también puede colaborar bastante en la toma de decisiones. Entonces, la intención de esta conferencia, esta charla, esta exposición, es brindarles un mensaje de que la disciplina de la genética de la conservación, que es un poco la disciplina a la que nos dedicamos, y también me da mucha alegría que hay muchas personas en la sala que se dedican a esta disciplina, que seguramente saben mucho más que yo de esto y que tendrían que estar también acá junto conmigo haciendo fuerza para que la genética empiece o tome más preponderancia en la toma de decisiones de conservación y de manejo, y ojalá todos pudiéramos contribuir porque creo que necesariamente sería muy enriquecedor. Entonces, habiendo dicho esto, y no voy a repetir mucho de las cosas que ya se dijeron, pero sí voy a molestar un poquitito porque también me dio el pie Emanuel Grassi cuando hizo el discurso de inauguración del Congreso. No sé si todos estaban presentes, pero él en un momento dijo, creo recordar bien, que dijo que había también que molestar un poquito, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una improvisación acá, pero bueno, sabemos que la biodiversidad, que la variedad de organismos vivos que habitan el planeta y las interacciones ecológicas entre esos organismos y con sus hábitats y los complejos ecológicos de los que son parte, es una definición del libro, es producto de millones de años de evolución, ¿sí? Y a mí desde el lugar de enunciación, desde el que hablo yo y desde el que pienso las cosas y mi actividad científica y mi visión personal de la cuestión, voy a molestar, digo, porque el lema del Congreso dice conocer, preservar y convivir en armonía con la naturaleza, ¿sí? Y para mí, y con el mayor de los respetos y con toda humildad, digo que a mí me gusta pensarnos como naturaleza, ¿sí? Entonces, decir con la naturaleza me genera una cuestión así de decir, bueno, con otra cosa que está por fuera, ¿no?, de la especie humana. Y entonces digo que molesto porque quizá no les guste mucho que lo diga, pero lo quería solamente comentar porque es mi lugar de enunciación. Yo hablo desde esta visión de que somos naturaleza y como especie somos fauna y somos también objeto, y estamos sujetos a los mismos procesos ecológicos y evolutivos que han dado origen a otras especies que habitan este lugar, este planeta, junto con nosotros. Entonces, somos biodiversidad, ¿no? Y desde ahí es que, y también como genetista no puedo dejar de conocer esto, ¿no? Obviamente hay una genealogía de ancestría común que nos une a los tapires, a los yaguaretés, a las yacutingas y a todos los demás seres vivos, a los hongos, las bacterias. De hecho, no somos una sola especie, ¿sí? Pero eso, bueno, es materia para otro tema. Entonces, además de esto, de que estamos, por lo menos yo me paro en esta concepción, también como profesionales responsables y comprometidos debemos, creo yo,
conocer y preservar los patrones de biodiversidad y además los procesos ecológicos y evolutivos que la generan y que la mantienen. Entonces esto es una prioridad también científica, una de las más relevantes de la actualidad, frente a todo lo que estuvimos escuchando durante todo el día, ¿no? Los cambios ambientales, la crisis climática, la extinción masiva. Ya lo dijeron, lo dijo muy claramente Lucas, lo volvió a mencionar Hernando y algunas de las personas que estuvieron en las orales, ¿no? Que lamentablemente hay algunas constataciones que debemos hacer, y es que todos los indicadores del estado de conservación de la naturaleza están decreciendo, desde los genes hasta los biomas. Es una figura parecida a la que mostró Lucas, y yo juro que ya tenía preparada la presentación antes de tu charla. Por eso yo miraba con pánico y yo digo, uy, Dios mío, ¿qué hago después? ¿De qué me disfrazo? Pero acá estoy porque quiero reiterarlo, quizás fuerza de repetición, algún mensaje de esto quede, ¿no? Entonces, los indicadores están con tendencias decrecientes establecidas, y las que no son establecidas porque todavía aún están pobremente descriptas, ¿no? Pero bueno, las noticias no son muy buenas en este sentido. Voy a pasar rápido por esto porque también mostró Lucas esta figura, una muy parecida, en donde la mayoría de los grupos taxonómicos presentan tasas de extinción sumamente elevadas como causa, ¿no? Como consecuencia directa del impacto antrópico. Entonces, el impacto que la especie humana causa sobre otras especies que habitan el planeta es realmente muy relevante, y tasas de hasta 100 veces superiores a la extinción basal que se esperaría si los impactos antrópicos no estuviesen jugando un papel ahí. Entonces, yo creo que esto nos da un poco también de responsabilidad adicional, ¿no? Y precisamente por eso estamos acá, en tratar de hacer algo para revertir esto, ¿no? Esto es un poquito de lo mismo, entonces nos llaman al cambio transformativo o cambio transformador, como lo mencionaba también Hernando. En algunos grupos taxonómicos es mucho mayor el porcentaje de especies que están amenazadas de extinción, por supuesto. En otros hay déficit de conocimiento, eso lo vamos a ver también en algunas sesiones, ¿no? Que en algunos grupos no están estudiados o están pobremente estudiados. Y esto también es evidencia súper documentada de que también Lucas mostró una diapo parecida. Él mencionaba cuáles las especies de buenesas resistentes a herbicidas, no sé si se acuerdan de esa figura. Bueno, esto es parecido, en otro grupo taxonómico se presentan las mismas tendencias. Entonces, estamos realmente estamos afectando de manera inédita los procesos evolutivos de las especies silvestres. Hay respuestas evolutivas rápidas, que en términos de décadas o años, documentadas en muchos grupos taxonómicos como consecuencia directa de los impactos antrópicos. No solamente ejemplos de libro de texto o de papers, lamentablemente tenemos constataciones mucho más directas, cercanas de esto que está ocurriendo, y los ejemplos más cercanos, tristemente documentados, de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, un poco siguiendo con esta línea de pensamiento, y una frase que a mí me quedó grabada de una charla que escuché de Sandra Díaz, que es una reconocida bióloga argentina que para mí es referencia. Ella dice que tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de las funciones, ¿no? De las contribuciones de la naturaleza hacia las personas no tiene sustitutos humanos satisfactorios. Con esto nos está diciendo, bueno, prestemos atención porque hay cosas que no se pueden reemplazar, no se pueden sustituir, ¿sí? Se preguntarán a esta altura de la exposición, ya llevo unos no sé cuántos minutos hablando, ¿dónde está la genética? ¿Sí? Ya me dijeron que iban a hablar de genética. Bueno, la genética es una de las dimensiones de la biodiversidad, es biodiversidad, ¿sí? Entonces, debemos reconocer esta dimensión cuando hablamos de conservación de la biodiversidad. No solamente porque, bueno, es perceptible, ¿no? Es medible, se puede estudiar con diferentes aproximaciones metodológicas, diferentes técnicas, sino también porque, bueno, la variación genética, la diversidad genética se puede manifestar de diferentes formas que se pueden ver a simple vista y otras que no. Y esto ha sido reconocido, digamos, la importancia de la diversidad genética ha sido reconocida desde hace más de 150 años, ¿no? Por los primeros que por ahí pusieron en el papel algunas de estas cuestiones. Gregor Mendel y Charles Darwin decían, ¿no? Ambos, casi en paralelo, que estudiar genética o reconocer las características heredables de los organismos, las responsables de esa variación que se observaba,
era algo muy importante para la propia evolución de las formas vivas, ¿no? Entonces esa relación entre diversidad genética y evolución biológica es bastante sólida, ¿no? Y ya está documentada muchísimo. Entonces la variación genética, esto es parece formulita del libro, pero en realidad es una de las formas de estudiar, ¿no? La diversidad genética se puede descomponer en algunas partes, ¿no? Que uno dice, bueno, la diversidad es la cantidad de variación, la diferenciación, lo que se llama estructuración, es cómo está distribuida esa variación genética, esa variedad de características heredables que existen en los organismos, en las especies, en las poblaciones, y la distancia genética cuando uno compara dos unidades de análisis, qué grado de similitud o no genética tienen esas unidades de análisis, ¿sí? Este es un ejemplo de libro de texto, pero yo pensaba, bueno, ahí voy a recuperar unas palabras que decía Hernando. En un momento, Hernando, si yo no me acuerdo mal, decía que la organización para la cual él trabaja, el instituto, estaba conformado por una diversidad, por personas con diversas procedencias, ¿sí? De diversos orígenes sociales, de diversos lugares geográficos, creo, de Colombia, si no lo dijo mal. Y él agregó que eso le otorgaba a su institución, era una institución adaptativa, vos creo que dijiste eso, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? La diversidad, la presencia de diversidad es, en este caso hablamos de diversidad genética, el material sobre el cual actúa la selección natural para, ¿no? La evolución biológica, posibilitando la evolución. Entonces, es una analogía, pero a ese nivel también, en diversos, valga la redundancia, niveles, se puede aplicar lo mismo, ¿no? Se necesita diversidad para garantizar la resiliencia, ¿sí? Esa capacidad de cambio frente a estresores o a presiones externas. Entonces, bueno, si quieren, creo que ya se sabe la importancia de la diversidad genética, pero para agregar un poquito más, no solo a nivel teórico, sino que a nivel práctico también, se reconoce oficialmente los organismos, las instituciones, los paneles intergubernamentales, reconocen a la diversidad genética, a la composición genética, como una variable esencial de biodiversidad que tiene que ser monitoreada si uno quiere cuantificar la pérdida de biodiversidad a nivel global. Y también para garantizar la resiliencia de estas contribuciones de la naturaleza hacia las personas, es necesario conocer la diversidad genética, cómo se distribuye y cómo mantenerla. Eso es a nivel más práctico, ¿no? Más de las instituciones encargadas de estudiar esto. Y por otro lado, la IUCN también reconoce la diversidad genética como un nivel fundamental en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, esta cuestión de la importancia de la diversidad genética no ha sido, yo creo, me atrevo a decir que aún en día no es, digamos, debidamente reconocida, porque vincular la pérdida de diversidad genética con la extinción de las especies y poblaciones no ha sido tan fácil en general, y esta es una cita de uno de los referentes de la disciplina genética de la conservación, que dice que el impacto que causa la pérdida de diversidad genética sobre la susceptibilidad de las poblaciones y especies a la estocasticidad y a las catástrofes ambientales había sido largamente ignorado. Esto lo publicó en el 95 y yo lamentablemente debo decir que por ahí hoy en día también se aplicaría, digamos, en algunos casos no es tan directa la conexión, ¿no? Y para eso estamos trabajando varias personas. Y también se ilustra, no sé si se llega a ver de atrás, pero se ilustra un poco en este trabajo, que es un trabajo reciente del 2022, del mismo grupo, seguramente Lucas participó de esto, del grupo el que realizó el informe del IPBES, del último, recopilaron datos de cómo interactúan los impulsores de pérdida de biodiversidad en diferentes indicadores, de esas variables esenciales de biodiversidad, cómo interactúan y cómo impactan, y entonces seleccionaron 5 impulsores que son los principales de pérdida de diversidad, de biodiversidad, y evaluaron cómo impactan en diferentes indicadores. Entonces la composición de las comunidades, las especies, la provisión de alimentos, la estructura de los ecosistemas. En algunos casos está muy bien documentado cómo actúan estos impulsores, cómo afectan, y sin embargo, cómo afectan estos impulsores a la composición genética de especies y poblaciones está pobremente estudiado. ¿Sí? Ahí en el artículo se discute eso, el tamaño de muestra que consiguieron es una revisión de la bibliografía
y tiene un tamaño que no sé si lo ven, pero igual a 2. ¿Sí? Entonces, solo 2 estudios ellos lograron que cumplían las características que la revisión necesitaba, solo 2 estudios documentando cómo actúan estos impulsores en la composición genética de las poblaciones. Entonces, realmente todavía falta bastante. Una de las cosas que sí se sabe y está estudiado a nivel teórico y a nivel empírico incluso, es que cómo se vincula la pérdida de diversidad genética con la extinción, ¿sí? Y bueno, se generan estas especies de círculos o espirales de extinción, donde la pérdida de diversidad genética, no sé si tengo puntero acá, ¿el verde? ¿No? Bueno, la pérdida de diversidad genética causa, no me voy a detener en cómo sucede esto, porque sí es un poco más de la teoría, pero uno de los efectos que tiene es que disminuye la supervivencia de los individuos en las poblaciones y afecta, bueno, eso, como consecuencia de eso, obviamente también afecta la retención del potencial evolutivo, ¿no? Se tiene menos probabilidad, menos diversidad para hacer frente a los cambios, las presiones de selección. La baja en la supervivencia de los individuos, a su vez, reduce aún más el tamaño poblacional, ¿sí? Simplemente hay menos individuos, y esas poblaciones además pueden estar sujetas a estresores externos, los cambios, las catástrofes, cambios demográficos, estresores de origen antrópico, como la introducción de especies exóticas, sobreexplotación, cacería ilegal, contaminación, bueno, que también afectan a esas poblaciones que ya vienen con un problemita, ¿no? de baja supervivencia y reducen aún más, aíslan, fragmentan, destrucción de hábitat, ¿no? Entonces fragmentan aún más esas poblaciones, las aíslan unas de otras, crean efectos de tipo cuello de botella o efecto fundador, que vuelven entonces también, colocan esas mismas poblaciones nuevamente más susceptibles a la deriva genética y a otros procesos que reducen aún más esa diversidad y vuelve a empezar, digamos, se retroalimenta esta conocida como espiral de extinción. Esta es otra figura que ilustra lo mismo, pero como vista en 3D, intenta verse en 3D esto. Es una espiral que se retroalimenta y eso puede llevar, bueno, incrementa considerablemente el riesgo de extinción de las especies. Entonces, volviendo un poco, recuperando un poco lo que decía Pablo Teta al final de su exposición, ¿no? Ante la abrumadora cantidad de evidencia científica que documenta la influencia antrópica en la extinción de las especies, sería poco ético no hacer nada, no trabajar, no estudiar, no intervenir en estas cuestiones, ¿no? Entonces, una de las cuestiones en las que podemos hacer es reconocer especies y poblaciones que necesiten de manejo o de prioridad de conservación. Entonces, la genética de población, la genética de la conservación, que es la subdisciplina, digamos, del área de la biología de la conservación, tiene por fin un poco esto, ¿no? Entiende que su objetivo es preservar a las especies como entidades dinámicas, capaces de retener ese potencial evolutivo, o sea, retener diversidad, que le permita su supervivencia a largo plazo, mediano plazo, y hacer frente a las presiones de selección. Ese es el objetivo, digamos, uno de los objetivos de definición, ¿no? También del libro de la genética de la conservación. Y la genética de la conservación se sustenta en un marco teórico que es muy sólido, que es el de la genética de poblaciones, que es un marco teórico que ya viene siendo desarrollado desde la década del 30 y que realmente es sólido, tiene modelos teóricos que han sido puestos a prueba, hipótesis sólidas que han sido puestos a prueba, falseados en diversas oportunidades y que se sostienen. Entonces no es, digamos, una improvisación de la era de la genómica y de esta cosa del avance tecnológico, no, la genética de la conservación tiene bases sólidas en modelos teóricos que están bien desarrollados. Bueno, ahí hay otra definición del libro que no me voy a detener mucho, pero básicamente entonces lo que hace la genética de la conservación es apoyar o estudiar y diseñar acciones concretas de manejo que puedan contrarrestar un poco los efectos de los procesos que causan pérdida de diversidad genética en las poblaciones amenazadas. Que ya por definición las poblaciones de especies amenazadas son poblaciones que son pequeñas, que están reducidas en tamaño, que están aisladas y que están fragmentadas. Entonces, se dice un poco que la genética de la conservación es la genética de poblaciones pequeñas. Y en esas poblaciones, algunos de los supuestos, de los modelos teóricos
de la genética de poblaciones fueron desarrollados para poblaciones infinitas, grandes, ¿no? Que, bueno, esas poblaciones distan un poco de esa realidad, entonces no todos los supuestos, no todos los modelos teóricos se sustentan en las poblaciones pequeñas y amenazadas, ¿sí? La genética de la conservación, como decía Diego esta mañana, digamos, la biología de la conservación es una disciplina que es, valga la redundancia, transdisciplinaria, y la genética de la conservación dentro de la biología de la conservación se retroalimenta de muchas otras fuentes de información, y eso la enriquece obviamente considerablemente. De la década del 80 más o menos se publicó el primer libro, pero esto es un desarrollo teórico y empírico constante. Hay un sólido cuerpo, digamos, bibliografía vasta que ustedes pueden consultar tranquilamente. Muchos libros reeditados, publicados, actualizados, que eso sucede en otras disciplinas también, pero se van actualizando en base a ejemplos de la realidad, a que hay que evaluar, como lo que mencionaba también Pablo, ¿no? De las cuestiones, las cosas de manejo que estamos haciendo en la práctica, o las mencionaba Jorge Anfuso también, ¿no? Cómo algunas prácticas de manejo nos sientan la base para después, bueno, en base a eso, cómo podemos reescribir lo que conocemos y lo que decimos en la teoría. Revistas múltiples, redes de profesionales, científicos. Muchas de las personas que están en la platea hoy pertenecen a estas redes, entonces eso es una gran alegría, alrededor de todo el mundo, y bueno, a nivel local, regional también está muy sólida también, se está consolidando. Entonces, ¿qué preguntas de interés para la conservación puede ayudar a responder la genética? Muchas. Voy a pasar rápidamente en algunas, pero bueno, ¿cuánta diversidad retienen las poblaciones? ¿Cuál es su potencial evolutivo? ¿Cómo está distribuida esa diversidad? O sea, ¿cuántas poblaciones en términos genéticos realmente existen en mi unidad de análisis? ¿Será que es todo lo mismo? ¿Será que son cosas distintas? ¿Cómo podemos hacer para distinguir eso? ¿Existe intercambio de genes, migración? ¿Sí? ¿Cómo se mueven los individuos en las poblaciones? Si algún sexo dispersa más que otro, cuestiones de comportamiento. La genética puede ayudar a inferir cuestiones de comportamiento que no vemos, quizá. Entonces la genética puede estudiar eso. Voy un poquito para atrás. Bueno, no, ya estamos. Tamaño poblacional efectivo, digamos. Bueno, eso vamos a hablar un poquito más adelante, así que no me voy a auto-spoilear, pero bueno, es un concepto bastante teórico, pero que tiene implicancias prácticas enormes en el manejo para la conservación sobre todo. Y si ha habido cambios demográficos recientes, ¿sí? Reducciones o expansiones poblacionales, identificación, por ejemplo, del origen de procedencia de muestras biológicas que son o restos cadavéricos encontrados en terreno, muestras biológicas decomisadas, individuos decomisados, de dónde pueden proceder. En las acciones de manejo más concretas, por ejemplo, antes de realizar liberaciones, la genética puede ayudar a decir, bueno, en qué población o en qué lugar hago la liberación o la soltura. Podemos evaluar similitud o distancia genética de las poblaciones que estoy manejando con las poblaciones o los lugares o los sitios donde me gustaría realizar una liberación, una translocación. Eso lo puede ayudar a decidir la genética. Cuestiones de manejo de poblaciones en cautiverio, por ejemplo, ¿cómo hago si tengo pocos individuos para que esos individuos, dentro de lo posible, maximizar ese tamaño poblacional efectivo de esa población en cautiverio, que ya es chiquita? Bueno, ¿cómo puedo hacer para que dentro de lo posible, dentro de estos límites que tengo, no terminar de hundirla, digamos, ¿no? Entonces son cuestiones de manejo concretas que la genética puede ayudar a estudiar y a tomar decisiones realmente concretas, y que no, muchas veces son decisiones simples. O, por ejemplo, el grado de parentesco, ¿no? De los individuos que estoy analizando, sobre todo en cautiverio. Este es un ejemplo de algo que me quería detener acá, y qué bueno que también Pablo mencionó un poco de esto, porque este es uno de los ejemplos de las cosas que estudia la genética de la conservación, y que es, bueno, los efectos deleterios de la depresión por endogamia. Este es un ejemplo también del libro, pero bueno, después podemos hacer un paralelismo con muchas situaciones más cercanas, en donde se describe cómo, bueno, esta es una población de lobos de una de las islas del lago Superior en Michigan, que fue fundada, se estudió mucho esta población porque se conoce todo el pedigrí, se sabe quién es hijo de quién, hermano de quién y primo de quién. Esto está estudiado hace unos 30 años por un mismo grupo de investigación. Ahora creo que hay más personas estudiándolo con nuevas herramientas de la genómica casualmente. Pero bueno, es una población que fue fundada por unos pocos lobos que atravesaron a la isla esta por un puente transitorio de hielo, más o menos en la década del 50,
y bueno, que se establecieron en la isla y se comenzaron a reproducirse. Y bueno, esta población, más o menos para el 97, un poquito antes, inicialmente contaba con unos 25 individuos repartidos en 3 o 4 manadas, y hicieron un genotipado de heces, recolectaron heces de estos lobos y describieron el pedigrí, más o menos, en el 1997. Estos lobos no corrieron la misma suerte que los hipopótamos de Pablo Escobar, ¿no? Entonces yo pensaba en los hipopótamos y decía que bueno estudiar esos hipopótamos, porque han tenido un efecto, creo que contrario al que vamos a mostrar con los lobos, ¿no? Entonces, en un momento dado, se estableció a través de métodos genéticos, se estudió todo el pedigrí y se descubrió que había habido una especie de infusión de nuevos alelos provenientes de un migrante que entró a la población, también probablemente por un puente transitorio, y que esa especie de infusión de nuevas variantes genéticas le dio a esa población de lobos digamos, levantó un poco el potencial reproductivo de los individuos y la población creció un poquito en los años posteriores. Después se estudió, esta población viene siendo monitoreada año a año y los individuos están todos documentados. Se vio que la mayoría de los individuos en la población tenían hasta un 60% de linaje descendiente de ese individuo migrante que había llegado. Pero ese beneficio fue transitorio porque unos pocos años después de ese beneficio, digo, de la infusión de nuevos alelos por migración, pocos años después decreció marcadamente la población. En 2015 había 3 lobos y en 2016 se documentaron 2. Y un ejemplo que a mí realmente siempre me lo pongo en las clases que doy porque me sorprende bastante, y pensaba en los hipopótamos, digo, ¿por qué no les pasó eso a los hipopótamos? Y quiero buscar a ver qué tienen los hipopótamos. Bueno, es esto, ¿no? El efecto de la depresión por endogamia se manifiesta muy bien ahí. Ahí se muestra los 3 que quedaban en el 2015, el macho y la hembra eran al mismo tiempo padre e hija y medio hermanos. Se cruzaron y dieron origen a un cachorro. Ese cachorro tenía ya a simple vista varias características que le pueden dar cuenta de lo que es la depresión por endogamia, ¿no? Tiene cola, postura encorvada, tamaño reducido, bueno, la cola también poco desarrollada, y ese cachorro vivió solamente, creo que ni siquiera llegó al año de vida, ¿no? Se murió prontamente. Entonces, es un ejemplo bastante así drástico, pero es interesante porque esto está documentado, es un trabajo científico que viene siendo realizado hace 30 años y bueno, ilustra. Ahora con técnicas de la genómica lo que se está viendo también es en qué nivel del genoma de estos lobos se reduce la heterocigosis y se empiezan a manifestar los efectos deleterios de alelos recesivos que en homocigosis se empiezan a ver. Entonces ahí donde entra la cuestión, quería solo mencionar esto brevemente y después paso a una segunda parte, de segunda y tercera de la charla, y es que esto puede suceder, sacando los lobos de Escobar, puede suceder cuando se hacen algunas estrategias de manejo concretas que están basadas en pocos individuos que se reintroducen o se introducen o se utilizan para hacer prácticas de manejo proxifuncionales de especies extintas en la naturaleza. Puede generarse esto, ¿no? Entonces, por eso algunas personas, algunos investigadores hablan de la reextinción, ¿sí? Porque si nosotros hacemos una práctica de manejo sin realmente realizar un manejo genético previo, donde se sabe cuál es el coeficiente de endogamia, el grado de parentesco de los individuos que uno va a reintroducir y cuáles son a mediano y largo plazo las posibilidades, ¿no?, de cruzamiento entre esos individuos, puede uno colocar a esa población que yo estoy intentando restaurar o reintroducir en una espiral de extinción nuevamente, ¿sí? Entonces es una reextinción. Y vino muy bien que Pablo lo mencionase porque creemos, yo soy una de las firmantes de esas 125 personas de la lista del artículo, creemos que no está mal, pero creemos que se puede hacer mejor, ¿sí? Entonces de esto se trata un poco la charla de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, la genética de la conservación tiene en cuenta todas esas cuestiones y ahora les voy a mencionar algunos ejemplos concretos de trabajos. Yo, a diferencia de los colegas que hablaron antes, no voy a mostrar mucho del trabajo que hago yo y voy a basarme en ejemplos de colegas que están muchas de ellas sentadas en esta sala, eso me alegra bastante. Y antes de mencionar los ejemplos, lo que quiero decir es que son elegidos totalmente de forma aleatoria, que nadie, por favor, se sienta... y si quieren contar también otros trabajos que realizan, estaría muy piola porque creo que es un poco ese mensaje el que quiero transmitir, ¿no? Entonces, bueno, empiezo con uno de colegas también muy cercanos que realizaron para estudiar
variabilidad genética de una población que es una especie vulnerable a nivel global y con poblaciones muy amenazadas a nivel nacional. Se describió la estructura genética de esa población, se detectó que tiene, por marcadores, en este caso microsatélites, poblaciones del Delta del Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires, en Formosa y en Corrientes, y se detectó en general que tiene baja variabilidad genética. Y bueno, se discuten algunas de las posibles causas de eso, ¿no? Las que principalmente preponderan son la cacería ilegal y la destrucción de hábitat que generan esta fragmentación, aislamiento y reducción de la población. Voy a pasar rápido porque no quiero extenderme solamente. Otro trabajo de colegas también, en el que estudiaron diversidad genética, tamaño poblacional, flujo génico, migración y estructuración en el Puma, en el norte de la Patagonia, poblaciones de Río Negro y de Neuquén, que fueron utilizados en este caso marcadores del genoma mitocondrial y del genoma nuclear, que cuentan historias un poquito distintas, ¿no? Historias más, de más tiempo, más ancestrales, historias más recientes, de impactos más recientes. En este trabajo se utilizaron muestras de tejido, bueno, de varias procedencias, y se realizaron análisis estadísticos bien clásicos de la genética de poblaciones. Se detectó que había marcada diferenciación, estructuración, digamos, diferencias genéticas entre las muestras que ellos recolectaron en el sector oeste y entre las que recolectaron en el sector este. Entonces ya estamos hablando ahí de aparentemente dos composiciones genéticas diferentes que no están explicadas, en el trabajo dicen que no están explicadas por ejemplo, el río, ¿no? Que podía presentar una barrera y una de las posibilidades era esa, pero no siguen ese patrón del río, sino que habría otras cosas ahí jugando un papel importante en la diferenciación incipiente de estos clústeres o grupos genéticos diferentes. Entonces, la genética puede ayudar a entender esas cuestiones, algo que por ahí puede parecer obvio, no, el río, bueno, resulta que el río parece que no, pero puede haber otra cosa. ¿Será que el hábitat ahí no es un hábitat amigable para que los pumas anden cruzando, ¿no? Entonces hay que ver qué se está haciendo y qué se puede hacer para mejorar la conectividad del hábitat en ese caso, para garantizar este flujo génico. Y también se observó que hay un patrón de aislamiento por distancia, en el cual hay una correlación positiva entre la distancia geográfica y la distancia genética. Los que están más cerca geográficamente son más parecidos entre sí que otros que están más lejos. Y se evidenció migración diferencial y mucho mayor en sentido oeste-este que en sentido contrario. Entonces, un montón de cosas se pueden inferir a partir de los estudios genéticos. También se hizo una estima, de la densidad poblacional a partir de esta estimativa que yo les decía del tamaño poblacional efectivo, que se puede calcular con genética de la conservación, con métodos genéticos poblacionales, y con evidencia que es no genética, digamos, evidencia proveniente de censos poblacionales realizados a campo, se complementa esta información, se aplican unas formulitas divinas que existen ahí y se dice, bueno, ¿cuántos individuos puede haber por hectárea? Sí, es una aproximación, obviamente no digo que sea la única. Y también se detectó que en el genoma mitocondrial también había estructuración, es decir, que los haplotipos mitocondriales también presentan un patrón diferencial, se están distribuidos diferencialmente en el paisaje, en sentido oeste, en sentido este. Se recomiendan una serie de acciones de conservación que son bien puntuales y que están buenas y que en base a lo que se vio con genética, ¿sí? En otro trabajo realizado acá en la provincia de Misiones, también personas que están acá presentes en la platea, hicieron un relevamiento, también por una técnica que se conoce como código de barra genético, de la diversidad de artrópodos que existía en un sitio específico, que es el Centro de Estudios Antonia Ramos, en la ciudad de Oberá. Entonces, en este trabajo lo que se hizo fue, a través de la genética, tratar de documentar qué especies había presentes en ese lugar. ¿Sí? Entonces, bueno, se descubrieron varias cosas, una diversidad extraordinaria de artrópodos que no era quizá perceptible, ¿no? Con otra metodología, y se descubrieron que algunos órdenes eran más abundantes que otros, por supuesto, pero bueno, sienta las bases, digamos, una línea de base para conocer la biodiversidad. Entonces, el lema del Congreso, una de las cosas que nos pide es conocer. Bueno, la genética nos permite conocer qué tenemos para empezar a pensar en acciones de manejo. Este otro trabajo, que bueno, creo que se habló un poco también, bueno, creo que hablaron, no sé si del carayá negro y dorado recientemente, en el que también tuve el gusto de colaborar, en el que se describe la composición genética de monos carayá negros y dorados
a partir de una serie de muestras que ya se tenían, de individuos que estaban en centros de rescate y rehabilitación, por ejemplo, individuos que habían sido decomisados en procedimientos también de combate al tráfico y la cacería ilegal, de varias procedencias. Entonces hicimos un trabajo inicial en 2017 que fue describir en ese conjunto de muestras que se tenían, que no se sabía bien, digamos, qué había ahí, se describió como la línea de base, la diversidad genética que teníamos en esas muestras y cómo se distribuía, ¿sí? Si era todo lo mismo, los carayás que están en Formosa con los que están en Misiones, o si ahí hay cosas distintas. Bueno, lo que fuimos a ver, el primer trabajo en el que yo colaboré, que agradezco mucho esta oportunidad, se describieron 4 grupos de composición genética distinta, que ahí están, bueno, georreferenciados, digamos, a dónde pertenecen los grupos, en qué lugar de misión, bueno, Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, que nos indican que no es todo lo mismo, y entonces que si uno va a realizar alguna acción concreta de manejo, necesita primero saber, a ver, ¿no?, qué es lo que tiene, y si es parecido a dónde, a Misiones, o es parecido a Corrientes, y qué vamos a hacer con eso. En el trabajo que se publicó hace poquito, que es otro trabajo del mismo grupo de la doctora Oclander, se recopilaron más muestras, que muchas provenientes también de restos cadavéricos encontrados en terreno, bueno, otras procedencias también, y la idea era ver esas muestras biológicas a cuáles de estos grupos que nosotros habíamos identificado previamente pertenecían. En algunos casos porque también se necesitaban tomar decisiones de manejo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos animales? Entonces, al ampliar un poco el muestreo, se descubrió también que eso muchas veces pasa, y por eso está bueno seguir trabajando en esto y ampliando nuestras bases de datos y ampliando también los marcadores y la metodología que utilizamos. Es que en lo que se ve la diferencia entre el gráfico de arriba y la de abajo, no sé si lo llegan a ver, pero al ampliar el muestreo y la variabilidad de otras muestras, lo que era la EBCO, lo que era el rojo y el amarillo que está graficado arriba, se junta, digamos, en una estructura ahí que tiene composición genética mixta, pero bueno, se ve rojo, verde y azul, digamos, sería más parecido. Eso lo que nos indica es que la estación biológica de Corrientes se parece un poquito más a Formosa, Chaco y Corrientes con el estudio anterior. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque aumentamos la cantidad de evidencia y aumentamos la cantidad de marcadores también. Pero bueno, en este trabajo lo que también se pudo hacer fue atribuir esas muestras biológicas de procedencia incierta a posibles lugares de origen. Y eso lo que permite también es una acción de manejo concreta o de conservación concreta en realidad, que es, por ejemplo, detectar los lugares en donde puede haber mayor presencia de tráfico de fauna, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, están trayendo un montón, o estas muestras fueron decomisadas y todas pertenecen a tal lugar, o Corrientes fue una de las que más muestras no se vio, bueno, vamos a intensificar nuestras acciones de fiscalización en esos sectores porque realmente está pasando algo ahí. Entonces, todo eso se hace con genética. Y finalmente otro trabajo que quiero mostrar es que también de una colega que estaba por acá, no sé si está sentada acá, pero estaba en el Congreso, en el cual se estudiaron cauquenes de 3 especies, cauquén común, el colorado y el cabeza gris. En trabajos se vio que, bueno, estos cauquenes tienen poblaciones insulares y continentales, y lo que se sabe es que las poblaciones continentales están sufriendo una reducción drástica y marcada como consecuencia de varias cosas, mientras que las insulares se mantienen relativamente estables. Entonces, uno puede pensar que si quiere hacer una acción de manejo para ayudar a las poblaciones continentales que están sufriendo reducciones demográficas, podría traer cauquenes de las islas y reforzar las poblaciones del continente, ¿sí? Entonces, antes de hacer eso, lo que se hizo en este trabajo fue tratar de averiguar si esa estrategia de manejo sería factible o apropiada, más que factible, porque no se sabía, digamos, había evidencia previa de un estudio que se había hecho con genética también, con marcadores mitocondriales, que se presentaba flujo génico restringido, o sea, aparentemente no había intercambio tan libre entre la isla y el continente, entonces podría no ser una acción de manejo muy recomendable hacer eso, ¿sí? Entonces en ese trabajo se fue un poquito más allá y se estudió el genoma nuclear, con marcadores también que son de utilidad común en la genética de la conservación, y se vio que había, bueno, algo no tan sorprendente, marcada diferencia entre especies, pero también marcada diferencia entre las poblaciones continentales y las insulares de una misma especie. Entonces, ahí ya podemos decir, bueno, no estaría bueno traer
aves de la isla para reforzar las poblaciones del continente, porque no es todo lo mismo, ¿sí? Se vio también en la otra especie. Hay unas propuestas también acá a nivel taxonómico, porque algunas poblaciones presentaban otras características, las insulares y las continentales presentan diferencia también en características morfológicas, de vocalizaciones, comportamentales. Entonces ya hay propuestas también, ya había propuestas de taxonómicas ahí de considerar 2 subespecies que se pueden reforzar también con evidencia genética. Lo mismo pasó para la otra especie. Voy a pasar un poquito porque estoy viendo que se me están durmiendo. Entonces, despierten. Un trabajo en plantas, para que vean, el sesgo taxonómico es bastante evidente en la elección de los ejemplos, pero en plantas también se trabaja mucho y muy bien, y hay ejemplos en este mismo congreso, muchísimos ejemplos de eso. Entonces se estudiaron la lenga, se estudiaron 35 poblaciones a lo largo del área de distribución en la Argentina, en la Patagonia, en la Argentina, también con marcadores nucleares y mitocondriales, nucleares en este caso solamente. Se estimaron parámetros de la genética de poblaciones y se definieron zonas genéticas que en el trabajo las describen como zonas que resumen la variación genética presente en la especie, cómo está distribuida esa variación y que también se asocian a características topológicas y paleoclimáticas que son diferentes entre esas zonas. Entonces clasificaron toda esa área de distribución, no me acuerdo cuántas, 18 creo, son zonas que ellos denominan zonas genéticas que son distintas. Algunas tienen alta variabilidad genética, otras presentan alelos exclusivos, otras tienen evidencia de marcada reducción poblacional. Entonces es un trabajo que realmente muestra la importancia de esto. Cuestiones de tamaño poblacional efectivo. Estimar el tamaño poblacional efectivo nos permite muchas cosas, entre ellas, tomar decisiones de manejo, como por ejemplo, ¿cómo hago para maximizar el tamaño poblacional? Lo que contaba hoy, ¿no? En una población en cautiverio, en un conjunto de individuos que tengo en cautiverio. Y también permite algunas cuestiones que son asociadas a inferencias que se pueden hacer de procesos demográficos que pueden haber ocurrido en el pasado reciente. Voy a pasar rápido porque esto es pura fórmula y no los voy a aburrir más de esto. Pero además de las fórmulas, digamos, existe una propuesta que realmente, honestamente, no sé a qué nivel está en la UCM, pero es una propuesta de incluir el tamaño poblacional efectivo dentro de los criterios que se utilizan para clasificar el estado de conservación de las especies. Es una propuesta bien concreta que, mediante la aplicación de esa fórmula, se puede decir, si una especie dentro de 10 generaciones, 15 o 20, va a presentar reducción de la heterocigosis, la clasificamos como críticamente amenazada, vulnerable. ¿Sí? Entonces es una propuesta concreta. Y cuestiones que se pueden inferir con la estimativa del tamaño poblacional efectivo con relación a lo que les pasó a las poblaciones en el pasado reciente. ¿Sí? Este es un ejemplo de un trabajo en el que estamos colaborando, una especie que presenta hasta la década del 90 era una de las más abundantes en el sistema de sierras pampeanas centrales y de repente se empezó a notar que no se registraba, ¿sí? no se registraba, entonces hay una sospecha de un proceso de reducción poblacional y estamos queriendo averiguar si con genética ayudamos a responder esas preguntas, ¿no? ¿Qué les pasó y cuánto potencial evolutivo retienen las poblaciones remanentes que todavía están por ahí? Entonces ya entrando un poquito, ahí cito a Guerisoli, que el trabajo precisamente del cual Pablo estaba hablando, ¿no? De que hay algunas cuestiones concretas de manejo para la conservación que se pueden suplementar o complementar con herramientas de la genética. Entonces hasta acá, y ya entrando en la segunda parte, en el cierre de la charla, espero haberles convencido de que no es posible conservar la biodiversidad sin considerar la dimensión genética, que a pesar de la demostrada utilidad de la genética en la conservación, aún no está adecuadamente incluida dentro de los planes de manejo, conservación, proyectos y demás. Y entonces pregunto, y no sé si ven la pregunta del fondo, pero ¿qué caminos son posibles para revertir esta situación? ¿Sí? Para que empecemos un poco más a tener en cuenta la genética. Este es un trabajito que se realizó en 2020 por colegas que trataron de ver, porque para empezar a revertir la situación hay que hacer un diagnóstico de cómo estamos, ¿no? Entonces, es un trabajo, puse global entre comillas, porque realmente por ahí la representatividad de la muestra no es muy global, pero en ese trabajo que fue realizado por colegas de Europa en el 2020 se incluyeron algunas respuestas de gente de la Argentina. Lo que se intentó fue mapear cuál era la permeabilidad o la apertura
las personas tomadoras de decisiones, es decir, las personas que actúan realmente en territorio, que son las últimas, digamos, en la jerarquía, las primeras en realidad en la jerarquía de decisiones, las que dicen esto se hace así, esto se hace así, cuál es su permeabilidad o su grado de aproximación a la genética, ¿no? Entonces, si realmente hay oportunidad para que genetistas y tomadores de decisiones formemos alianzas y podamos avanzar en esto. Y en ese trabajo se vio con sorpresa y alegría, digamos, que la mayoría de las personas habían utilizado métodos, herramientas o respuestas de la genética de alguna manera en sus acciones de conservación y que las consideraban de hecho informativas y más informativas para algunas cosas, como por ejemplo describir la variabilidad genética, evaluar el tamaño poblacional, evaluar el comportamiento, inferir el comportamiento y decir, bueno, cuál es el grado de parentesco de los individuos que tengo. Quisimos ver un poquito, acá me quedó al revés, pero bueno, quisimos ver un poco, estamos en realidad viendo, esto es un trabajo que estamos desarrollando ahora, viendo qué pasa acá. Ahí la arquitecta Rovira decía, bueno, en Latinoamérica y el Caribe unidos, ¿no? Por la conservación de la biodiversidad. Entonces, lo que hicimos fue lanzar un trabajo parecido a nivel Latinoamérica y Caribe, en el que trabajamos, bueno, fueron 32 puntos focales, personas u organizaciones referentes en conservación de América Latina y el Caribe, 20 países, y logramos, esto se empezó a hacer el año pasado, se distribuyeron las encuestas y logramos recopilar 430 y algo de respuestas. Bueno, ahí no les voy a entrar en detalle, pero lo importante, acá están, bueno, el tipo de instituciones, organizaciones a las cuales respondieron. Esta encuesta estaba dirigida, seguramente muchas personas de acá la respondieron porque está dirigida a tomadores de decisiones, no a personas que nos dedicamos a esto desde la academia, desde lo meramente quizá teórico, bueno, aunque sea un poco empírico, pero a tomadores de decisiones en terreno, ¿sí? Estaba dirigida a esas personas. Y lo que se vio con alegría también es que la mayor parte de las personas sí realizaron estudios genéticos para apoyar sus decisiones de conservación. Se vio también que quien realizó la pregunta que respondieron a través de métodos genéticos fueron en muchos casos las propias personas que tomaron las decisiones, ¿sí? O sea, que se preguntaron cosas sobre sus acciones de manejo y se imaginaron que esas cosas se podían responder con la genética, entonces eso es importante también destacar. Y una cosa que me parece muy importante, porque estamos hablando desde hoy en la mañana de las cuestiones de las alianzas, ¿no? Y de cómo hacemos para empezar a conversar y a dialogar y a salir del papel y a salir de las publicaciones y de los papers y empezar a trabajar en otro sentido. Esto es bastante interesante, que es, bueno, esas respuestas genéticas, ¿no? Los estudios genéticos, ¿fueron comunicados a las personas que toman las decisiones? Se vio que sí, que fueron comunicados en la gran mayoría de los casos. Y que además de que fueron comunicados, fueron entendibles los resultados y fueron útiles para tomar la decisión de manejo y conservación. Entonces, muchas veces pasa que te dicen, bueno, pero nadie entiende lo que dicen los genetistas y no sé, y me informan números y cosas, y bueno. Y la realidad parece que no es tan así. Entonces, son buenas noticias. Las barreras que se detectaron pasan más por un lado de falta de acceso a laboratorios, falta de recursos financieros para sustentar los estudios de genética, falta de, ellos mencionaban, es un poco difícil de explicar, pero barreras que les impedían plantear las preguntas adecuadas que se pueden responder por genética, reconocer lo que se puede responder con genética y lo que no, lo que vale la pena estudiar con genética y lo que no, porque no todo, obviamente, necesitamos a la genética para responder algunas cosas, no tiene sentido eso, ¿no? Entonces son buenas noticias porque son barreras operativas, ¿sí? Se resuelven con gestión, con inversión, con tiempo, con charlas y con cosas como este congreso, ¿sí? No son barreras del tipo, esperábamos quizá encontrar descrédito, ¿no? Bueno, la genética no sirve para nada y no nos interesa lo que digan porque hacemos lo que queremos igual. Y no se vio eso, y la verdad que nos sorprendió bastante eso. Entonces hay una especie de, bueno, de canasta de recursos, ¿no? O caja de herramientas, como le quieran decir, algunas que tienen que ver más con la gestión, con la cuestión de la charla, del diálogo de saberes, de oír todas las voces, de llamar a las personas a la mesa, y otras que tienen que ver un poco más con, bueno, accionar para reducir esta brecha existente entre tomadores de decisiones y genetistas, y son cuestiones así, ¿no? Bueno, incluyamos más contenidos de genética, talleres, mesas redondas, debates, paneles, lo que sea,
con las personas que actúan en terreno para, por supuesto, también aumentar la capacidad de discernimiento de esas personas frente a cuestiones que requieren manejo genético, que es importante eso, fortalecer, ¿no?, la autonomía en ese sentido. Y bueno, algunas cosas que se pueden hacer, emular los buenos ejemplos, ¿no? La Administración de Parques Nacionales recientemente creó el área de genética de la conservación como un área de trabajo destacada para la toma de decisiones dentro del Departamento de Conservación. Entonces le dio preponderancia, aunque sea en el papel, esperamos que salga del papel esto y realmente se haga carne, por decirlo de alguna manera. Accionar, ¿no? Hoy hablábamos de que la provincia y la nación en ese sentido tienen leyes que son muy, muy interesantes. Tenemos que accionar para que esas leyes salgan del papel y empiecen realmente. Alguien mencionaba el protocolo, ¿no?, de la UCN para las reintroducciones o para el rewilding. Bueno, que esas cosas empiecen a salir del papel y se apliquen, eso sin ninguna duda. Alfabetización científica, divulgación científica, hubo una pregunta en ese sentido en el panel anterior. Esto, bueno, es el ejemplo de APN, ¿no?, de, bueno, cómo realmente hay alianzas que rinden sus frutos y que son concretas y en donde la genética puede dar una respuesta, bueno, identificar esas oportunidades y hacerlas concretas a través de las múltiples posibilidades que tenemos. Y este es un ejemplo concreto de cómo, bueno, se impulsan algunas acciones bien desde Nación para tratar de considerar a la genética en las acciones de conservación. Una cosa que me parece importante es, bueno, reflexionar un poco, porque lo mencionaban en el panel anterior también, reflexionar un poco en torno de las fake news o de las cuestiones mediáticas o que cobran un poco de relevancia y contraponer evidencia científica, que esto lo mencionó Pablo también, ¿no? Debemos tratar de tomar las decisiones con base en información científica validada por la comunidad y que la tenemos en muchos casos, y si no la tenemos, ir a buscarla, tratar de producirla, para tomar las decisiones dentro de lo poco que tenemos con la mayor, para hacerlo mejor, ¿no?, dentro de lo que tenemos, como lo mencionaba Pablo. Y yo quería solamente una diapo para mostrar esto, que existen en toda la Argentina. Estos son datos que traté de recopilar de CONICET. No es una lista exhaustiva porque no consulté otras bases de datos, lo digo con toda honestidad, pero por lo menos ya da un panorama de que si esto es así dentro de CONICET, son colegas que trabajan en genética de la conservación a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, digamos, no hay mucha excusa para decir no tenemos personas que se dediquen a esto para que nos puedan ayudar. Existen, están ahí y cualquiera de ustedes puede acceder a esa información que es pública, que está ahí. Ejemplos, establecer, alguien decía tejer redes, establecer alianzas. Hernando mencionó las redes, ¿no?, lo importante que son las redes, para solucionar problemas o para responder preguntas, buscar distintas líneas de evidencia que apoyen las acciones de conservación. Este propio Congreso me parece que es un ejemplo muy, muy concreto de eso, porque en el Congreso tenemos varias oportunidades en donde colegas van a hablar de genética de la conservación. Yo hice una recopilación muy rápida de cosas que van a pasar en este Congreso, entonces los invito a escuchar las charlas, a ir a los simposios, a participar, a debatir, a mirar los pósters. Realmente me sorprendió para bien la cantidad de presentaciones que hay que relacionadas con genética de la conservación y muchas otras que se me habrán pasado por no poner las palabras claves quizá adecuadas en el PDF. Hay algunos desafíos y con esto cierro, como el más, que ya lo dijimos en los slides, las primeras diapos que les mostraba, está insuficientemente estudiado cómo actúan los impulsores de la pérdida de biodiversidad en la dimensión genética. No está suficientemente estudiado, entonces uno de los desafíos y un llamado a la acción también para las personas que tienen la plata, apoyen estudios integrativos que traten de describir cómo actúan los impulsores en la composición genética de las poblaciones, las especies, porque realmente es un déficit de información. Aprovecho para hacer autopropaganda. Estamos acá porque ya hablando de redes y de tejer redes y demás, estamos con una convocatoria abierta para publicación de manuscritos, de trabajos científicos en genética de la conservación, en la revista de Biología Neotropical, de la cual soy editora asociada. Está Bettina Mahler, que también es editora invitada para esta edición. Y los trabajos se pueden enviar en castellano, en portugués y en inglés.
y realmente son muy bienvenidas las producciones y más aún las que puedan salir de este congreso, de las exposiciones que están presentando las personas que están en el congreso relacionadas con genética de la conservación. Y esto excede a la genética, pero no quería dejar de mencionarlo, porque inicié la exposición diciendo que somos naturaleza, y realmente me parece que si tomamos conciencia de eso, estas cosas que pasaron en Argentina, bueno, pasan, ¿no?, cotidianamente. Yo pongo este ejemplo porque es icónico, porque tomó relevancia, porque pasó hace menos de 15 días, porque realmente a mí me moviliza, y me largo a llorar en cualquier momento, pero moviliza en todos los sentidos. Pero esto pasa, lamentablemente, casi a diario con un montón de otras especies, individuos, regiones de la Argentina, ¿sí? Estamos realmente en crisis, y yo creo que si tomamos conciencia de que la genética nos une en ese tapiz de la vida, como le dice Sandra Díaz a la cosa, creo que estas cosas van a dejar de pasar. Espero, y como decía también Viviana Rovira, tengo la esperanza de que esto deje de pasar. Entonces, un desafío que no es del ámbito de la genética y quizá un poco del ámbito de la gestión es que tengamos, bueno, aumentemos la biofilia, ¿sí?, y la empatía con los otros seres que cohabitan con nosotros este planeta, ¿sí? Entonces, cierro con esto, que en tiempos de inteligencia artificial, para mí, hay cosas que no las puede reemplazar, ni sustituir, ni crear. Entonces, bueno, yo espero que tomemos conciencia de eso y que actuemos en consecuencia. Agradezco muchísimo por su tiempo, por su escucha atenta, y espero haber estado a la altura de sus expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. ¿Hay algunas preguntas para hacer? Hola, Caro, te felicito. Muy buena la charla, una visión realmente muy integrativa. Tengo una pregunta, pero me fui corriendo a buscar un buzo y capaz que hablaste de eso, así que si fue así, perdón, si no lo escuché. Pero a mí me da la impresión de que acá en Argentina, quizá una limitante importante en relación a los abordajes genéticos en conservación tenga que ver con la falta de recursos. Me da la impresión de que muchos de los genetistas trabajan como pichuleando porque tienen poca plata para hacer un montón de cosas. Y entonces por ahí eso, yo no sé cómo, si alguna vez pensaron en eso en el contexto internacional. Probablemente nosotros seríamos mucho mejores en el área si tendríamos mucho más recursos. No sé, una reflexión al respecto a eso. Sí, creo, coincidió seguramente con tu corrida a buscar el buzo, porque lo mencioné brevemente, pero estamos trabajando acá en un... Pero tengo un montón de cosas acá para mostrar. Espérenme, a ver, acá. Un trabajo que estamos desarrollando todavía, que está en desarrollo, pero que estamos haciendo una especie de diagnóstico de qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué la genética no se usa tanto en acciones concretas de conservación? Y las cosas que vimos a través de encuestas y contacto personal y demás, es que realmente las barreras no son de descrédito, como mencionaba, en la genética como herramienta, sino que son todas, ¿no?, limitantes de recursos financieros, limitación en recursos humanos. Realmente esto a mí me encantaría que de acá las personas que todavía no decidieron, sobre todo estudiantes que no decidieron a qué se van a dedicar, me encantaría que digan voy a estudiar genética de la conservación o genética o lo que sea, porque es limitante también la cantidad de recursos humanos, sobre todo trabajando en organismos estatales, en la mayoría, que se dedican que hacen las acciones de conservación, ¿sí? Pero no puede tener relación la falta de recursos humanos con la falta de recursos Sin económicos. duda alguna. Sí, sí, claro. Gracias, Javier, por tu pregunta, porque es así. Gracias. Sí, relacionado también con esto, en realidad me sorprendió por un lado que digas que como que los gestores están tan, o sea, eh, o sea, coinciden o son, reconocen la genética como una herramienta importante, pero yo realmente no lo veo en la gestión. Qué sé yo, por ejemplo, la cantidad de animales que se liberan
cuando son decomisados por las distintas direcciones de fauna silvestre, creo que se liberan sin ningún tipo de estudio, ni siquiera marca, y creo que eso tiene un impacto muy negativo sobre, son animales que no sabemos de dónde son, ni siquiera capaz son de la misma provincia. Y por otro lado, esos gestores que vos decís que creen en la genética, ¿no serían ellos mismos los que deberían derivar recursos para estudiarlos esos? Porque estamos hablando de gestores, no de investigadores que tenemos problemas para conseguir fondos. Sí, gracias por la pregunta, porque realmente también, perdón, es así. Coincido, se ve eso directamente, se ve. Tiene muchas, por ahí, explicaciones que uno podría ensayar, pero algo que queremos indagar ahora, realmente a partir de estos resultados, porque nos sorprendieron a nosotros, porque esperábamos ver otra cosa, esperábamos ver que digan, no, la verdad que no tiene nada que ver la genética en esto, no sé qué, pero no vimos eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pero si creen que la genética es útil y que se debe hacer, ¿por qué no lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, buena parte de las personas que respondieron la encuesta son personas que no tienen cargos jerárquicos dentro de los lugares donde se toman las decisiones. Son personas que actúan en terreno, digamos, pero que tienen que seguir quizá lineamientos u órdenes o de otros estamentos. Entonces, eso realmente tenemos que indagar un poco a ver cómo vamos a resolver, porque es una falla metodológica, quizá ir a buscar respuestas en otros lados, ¿no? Porque las personas que por ahí están haciendo la acción de conservación creen que están haciendo algo mal y sin embargo lo tienen que hacer igual, porque tienen que ir a soltar los bichos, porque se les acumulan, los centros de cría o rescate tienen límites, no se puede sostener. Bueno, hay una serie de problemas ahí que hay que atacar. Por otro lado también, bueno, somos conscientes también, y en eso tenía que ver también lo que decían, bueno, hay que conversar, hay que ver cómo esto de los tiempos que lleva a veces producir un resultado genético para dar una información en conservación, a veces son tiempos que la gestión tiene otros tiempos. Hoy se hablaba esta mañana de los tiempos cortos de las 4, creo que lo mencionaba Lucas casualmente, ¿no? Yo tengo que sentarme a decirle algo que dentro de 4 años capaz que la realidad es otra, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, pero me parece ahí, es obviamente una opinión totalmente personal, y colegas de la disciplina podrán no estar de acuerdo conmigo, pero me parece que a veces se pueden, como expertos en genética de la conservación, entre comillas, podemos hacer uso de información teórica que ya está producida, que ya está avalada, que ya está probada, que ya está modelada, para establecer un mínimo de lo que podría hacerse o para minimizar ciertos riesgos, o un mínimo de, bueno, lo más adecuado, lo más dentro de lo que se pueda manejar, sin esperar esos tiempos de realmente hacer el estudio empírico, pero además de eso, fundamentar y reunir evidencia en otras especies, en otros casos muy similares, para poder informar y, bueno, dentro de eso ir surfeando la ola y tomar las mejores decisiones posibles, que nunca van a ser las ideales, pero bueno, es así. No sé si respondí tu pregunta. Gracias. Hola, ¿qué tal, Caro? Me encantó la charla. Muchas preguntas, seguramente después te moleste. Trabajo en genética de la conservación, en el mar, trabajo con tiburones y con rayas. Me paro desde otro paradigma para hacer conservación, no desde el software naturaleza, sino de todo es recurso. No viene por ahí la pregunta. Más que nada, justamente, y relacionado a la primera pregunta, es cómo vos ves el estado, no de la calidad científica, porque de eso no dudo que tenemos en el país, pero sí de a nivel de equipamientos, de laboratorios, Argentina para competir con el mundo, porque de repente yo me encuentro, y voy a usar la palabra que usó justo el colega que preguntó primero, pululeando de, bueno, agarro este gencito, que uso Citocorpo B, que uso NADH2, que si tengo un poquito de plata me estiro a microsatélites, y de repente vos ves Rat Sequencing, Next Generation, SNPs de base, y es como que, viste que decís, bueno, mirás para los costados y es como que es un poco desalentador. Siempre se puede trabajar en colaboración, siempre se puede mejorar, pero quería saber cómo vos ves el estado de Argentina y, bueno, y cómo lo ves a futuro también. Muchas gracias por la pregunta. Obviamente te voy a responder de mi experiencia personal, que por supuesto puede no ser la que tienen otras personas que trabajan en la disciplina en el país. Obviamente en términos de recursos, equipamientos, tecnología de punta y etcétera, varios, estamos mal, y no creo que esto mejore en el corto o mediano plazo, lo dirán las elecciones a fin de año. Pero más allá de eso, yo creo que
depende de la pregunta, porque hay preguntas en genética de la conservación que se pueden responder con, no te diría poquísimos, porque nunca es poco, los insumos están en dólares, en fin, pero dentro de los números que se manejan, con relativamente pocos recursos. Siempre se necesitan, por supuesto, pero me parece que quizá lo que estaría piola es pensar dentro de los recursos que manejamos con qué herramientas podemos aproximarnos a la respuesta que queremos buscar. Hay respuestas, sobre todo las cuestiones que tienen más que ver, que bueno, pasan un poco sí también la genética de la conservación por ahí, las cuestiones que tienen más que ver con adaptación, ¿no? Con cuestiones adaptativas de identificar marcadores o loci que estén bajo selección, que tienen que ver más con la genómica, ¿no? La genómica da esas respuestas, no los marcadores neutrales que son los demás que mencionamos por ahí. La genómica da más respuestas a ese nivel, entonces ahí sí se requiere de mucho más recursos financieros, mucha más inversión, secuenciar genomas, hacer RAT-seq, lo que vos quieras. Pero hay otras preguntas que se pueden responder con técnicas no tan sofisticadas y que yo creo que se pueden abordar mucho. Y yo creo que por ahí pasa el desafío también de fortalecer los recursos humanos, de formarnos en genética. No es que yo sea docente de la carrera de genética, no lo dije tampoco, pero bueno, fortalecer ese aspecto para saber hacer las preguntas y saber responder con lo que tenemos. Sin ninguna duda que se requiere mucha inversión. Aprovecho por si hay alguien que tiene acá recursos para apoyar estas cosas, y se requieren equipamientos, se requiere mucha tecnología. Pero hay otras cosas que se pueden responder, aunque vos no lo creas, con herramientas sencillas. No sé si respondí tu pregunta, si me hiciste otra. El escenario futuro. Bueno, qué pregunta. No te puedo responder esa pregunta, perdón. Gracias. Bueno, agradecemos a Carolina y creo que damos por concluido. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Miño. Había mencionado la doctora al pasar los pósters. Quiero informarles que van a estar en exhibición hasta mañana a las 10 de la mañana, de manera tal que, si no pueden pasar ahora, podrán hacerlo mañana por la mañana. A propósito también, mañana la actividad aquí se inicia a las 9 de la mañana y a las 8 va a partir un ómnibus que es gratuito desde Huiraoga por la Ruta Nacional 12, ingresando para que puedan ubicarse, lo que sería aduana, y luego tomar a la izquierda hasta el semáforo, luego a la derecha y venir por detrás, pasando por la terminal hasta Cuatro Boca, que es aquí abajo, y luego hacia el hotel. Simplemente presentando la credencial pueden acercarlos en forma gratuita. Y a propósito de esas credenciales, como les decíamos, también pueden retirarlas mañana, los que todavía no pudieron hacerlo, allí mismo en el ingreso. Bien. ¿Qué tal la pasaron? Bien, Osito. ¿Vuelven mañana? Bien. Disfruten de la tierra colorada. Hoy está lloviendo como corresponde, obviamente, aquí en la selva. Hasta mañana. Que la pasen bien.